En el método de secciones, en el análisis de armaduras, tenemos la premisa de que un corte parcial debe atravesar solo a 3 elementos. Sin embargo, en esta clase veremos que hay estructuras especiales en las cuales es posible generar un corte que atraviese a 4 elementos. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con los ejercicios. Iniciamos con el problema 61 del capítulo 6 de la edición 12 del Beer-Johnston. Acá se nos dice que determine la fuerza en el elemento GJ de la armadura que se muestra en la figura. Bien, entonces el elemento de interés es este que tenemos por acá a la derecha, GJ. Y como sugerencia se nos ha dicho que empleemos esta sección parcial AA, la cual, como podemos ver, atraviesa a 4 elementos. Naturalmente, en este caso no requerimos determinar las reacciones. Sin embargo, voy a determinarlas para que ustedes vean que hay diferentes alternativas. Entonces creamos el diagrama de cuerpo libre para la estructura. Así que aislamos la armadura, suprimiendo los soportes o conexiones y sustituyéndolos por cargas reactivas. De modo que tendríamos una restricción vertical en H, otra horizontal y una vertical en J. Podemos ejecutar primero la suma de fuerzas en el eje horizontal. Ahí tendríamos 3 veces positivo la carga de 15 y negativa la reacción HX. Despejamos y vemos que es de 45 kN. Ahora para establecer las verticales hacemos suma de momentos en cualquiera de los dos puntos, H o J. Yo voy a emplear la sumatoria de momentos en H. Así que fijamos un soporte ficticio en el punto y analizamos el efecto de las demás fuerzas. La reacción en J va a generar momento positivo alrededor de H y tiene una palanca horizontal de 4 metros. Por su parte, las 3 cargas de 15 generan momento en dirección negativa y sus palancas son 2, 4 y 6. Despejamos JY y obtenemos 45 kN. Y como solo hay 2 cargas verticales en sentido contrario, sus magnitudes van a ser las mismas. Y ello se demuestra realizando la suma de fuerzas en Y, donde tendríamos solo HY negativo y los 45 kN de JY. De modo que HY es esa misma cantidad. Y estas reacciones las he establecido porque voy a trabajar con la región inferior del corte. Si trabajáramos con la región superior del corte, no habríamos requerido las reacciones. Entonces titulamos diagrama de cuerpo libre para la sección AA. Así que aislamos la porción cortada de la armadura, colocamos las 3 fuerzas externas reactivas y definimos una fuerza interna por cada elemento cortado. Para asumir la nomenclatura tensión o compresión de cada una de estas fuerzas, veamos que por la naturaleza de estas cargas, el sistema se va a tender a pandear en esta dirección. Ello implicaría que es muy probable que GJ se encuentre en compresión, mientras los elementos a la izquierda como EH se encuentren en tensión. Así que colocamos los dos vectores de fuerza. Y para el caso de las fuerzas que convergen a F, las voy a asumir ambas en tensión. Y entonces tendríamos la fuerza que nos interesa, GJ, fuerza FG, fuerza EF y por acá la fuerza EH. Como pueden observar, tenemos 4 incógnitas. Naturalmente, en otras armaduras no sería posible obtener esas variables. Sin embargo, en esta armadura nosotros podemos emplear la sumatoria de momentos en F. De ahí veremos que se anulan los momentos de las cargas que convergen a ese nodo y nos quedarían solamente 2 variables. Luego de ello, si analizamos, podemos hacer suma de fuerzas en Y y tendríamos las mismas 2 variables. Así que completaríamos el sistema 2 por 2. Así que iniciamos con la suma de momentos en ese nodo F. Por ello, fijamos un soporte ficticio y analizamos el efecto de las demás cargas. Tendríamos primero acá una carga de 45, la cual alrededor de F produce momento positivo y tendría una palanca de 2 metros. Lo mismo sucede con la fuerza vertical en H. Genera momento positivo y tiene palanca de 2 metros. Para la carga horizontal de H, genera momento en dirección negativa y tiene palanca vertical de 2 metros.
Por su parte, el momento de la fuerza EH y GJ son en dirección negativa y en ambos casos la palanca horizontal es de 2 metros. Así que tendríamos menos GJ por 2 y menos EH por 2. De acá vemos que se puede cancelar un producto positivo con un producto negativo. Y entonces en todas las demás expresiones vamos a tener multiplicando un 2, el cual se puede cancelar. Así que lo anulamos. Vemos que ahora a la izquierda tenemos estas cargas negativas, así que pueden enviarse positivas al otro lado. Con ello vamos a obtener la primera ecuación 1, que la podemos reescribir con las cargas positivas e igualadas a 45. Y de ahí voy a despejar la fuerza EH, lo cual sería 45 menos GJ. Veamos por acá qué sucede al realizar suma de fuerzas verticales. Vamos a tener positivo 45 y negativo 45. Luego sumando la fuerza EH y restando la fuerza GJ. Se cancelan las cargas de 45 y podemos sustituir la fuerza EH por lo que hemos definido en la ecuación de momentos. De modo que sustituyendo nos queda 45 menos la fuerza GJ una vez correspondientes a EH y menos la fuerza GJ. Ello se traduce en 45 menos 2 veces la fuerza GJ. Con lo cual finalmente dicha variable corresponde a 45 entre 2, es decir, la fuerza sobre el elemento de interés son 22,5 kN. Y como nos dio positivo, hemos asumido correctamente su dirección compresiva. Con ello ya tenemos listo este ejercicio. Avancemos al siguiente. Aquí vamos a trabajar el 61 pero de la edición 11. Y se nos dice que determine la fuerza en los elementos de G y FI de la armadura que se muestra en la figura. Y como sugerencia que empleemos la sección AA. Entonces en este caso no voy a determinar reacciones. Vamos a iniciar directamente con la sección AA. Y ello es posible porque podemos trabajar con el hemisferio superior, en el cual no tenemos que considerar esas cargas reactivas. Así que aislamos la porción cortada de la armadura y consideramos una fuerza interna por cada elemento cortado. De nuevo, por las características de estas cargas horizontales en el hemisferio izquierdo, es muy probable que el pandeo de esa estructura sea en esta dirección. Ello implicaría que es probable que DG se encuentre en tensión mientras que FI en compresión. Así que colocamos los vectores. Y para las fuerzas que convergen con el nodo E, podemos asumir cualquier estado. Titulamos fuerza DG, fuerza FI, fuerza EF y fuerza DE. De nuevo tenemos 4 incógnitas, pero por la geometría del sistema, nosotros podemos emplear suma de momentos en D o en F. Con ello se va a anular el momento de las dos cargas horizontales incógnitas. De esta manera yo voy a iniciar con sumatoria de momentos en D, con lo cual fijo un soporte ficticio en ese punto y analizo el efecto de las demás fuerzas. Vamos a tener momento positivo de la carga FI, momento negativo de la carga de 5. Por su parte, para FI tenemos una palanca horizontal de 4 metros, mientras que para la carga de 5 en A tenemos palanca vertical de 3. La fuerza EF no produce momento por concepto de línea de acción, no describe una palanca. Y las fuerzas que convergen directamente en el nodo tampoco lo hacen. Así que ya podemos despejar la fuerza FI, lo cual nos da como resultado 3,75 kN. Y como nos dio positivo, asumimos correctamente la dirección compresiva. Ya ahora en el equilibrio vertical solo tenemos dos cargas, entonces son de dirección contraria y con la misma magnitud. Sin necesidad de cálculos, la fuerza de G va a ser la misma de 3,75. La diferencia es que su estado es en tensión. Evidentemente el proceso de cálculo es más rápido si no consideramos las fuerzas reactivas, lo cual solo es posible en estas armaduras especiales. Avancemos con el 662 de la edición 11.
Aquí tenemos la misma geometría del caso anterior, pero se nos solicitan las fuerzas sobre GJ, E y K. Es decir, acá GJ y K. Y nuevamente se nos sugiere utilizar la sección BB. Y entonces de nuevo, si empleáramos el hemisferio inferior, sí necesitaríamos las reacciones. Pero como yo voy a utilizar el hemisferio superior, ahí no hay cargas reactivas. De este modo titulamos diagrama de cuerpo libre para la sección BB. Aislamos la porción cortada de la estructura y consideramos la fuerza interna sobre cada elemento trazado. Nuevamente es muy probable que toda esta cuerda izquierda se encuentre en tensión mientras que la cuerda derecha esté en compresión. Así que colocamos los vectores de fuerza. Por su parte, para las cargas que convergen en H, no hay problema con su dirección. Y entonces tenemos GJ y K, HI, GH. Y ocurre exactamente igual que el caso anterior. Si consideramos suma de momentos en G o en I, se va a anular el efecto de las cargas horizontales por concepto de línea de acción. Entonces yo voy a emplear la sumatoria de momentos en G. Entonces fijo el soporte ficticio sobre ese nodo y analizo el efecto de las demás fuerzas. Y K genera momento positivo con palanca de 4 metros. La carga en A genera momento negativo, así como la carga en D. Y sus respectivas palancas serían 6 metros y 3 metros. Las cargas que convergen a ese nodo nos generan momento, así como HI por concepto de línea de acción. Así que ya podemos despejar la fuerza IK, la cual va a tener un valor de 11,25 kN. Y como nos dio positivo, asumimos correctamente su dirección compresiva. Y si ejecutamos el equilibrio vertical, vamos a ver que estas dos fuerzas tienen dirección contraria y deben poseer la misma magnitud para que haya equilibrio en el eje Y. Así que obtenemos que la fuerza GJ también es de 11,25. La diferencia es que es una carga tensiva. Y entonces el aprendizaje más importante de esta clase es que podemos producir secciones parciales en las cuales dos de las cargas tengan las líneas de acción alineadas para que sus momentos se cancelen y con ello poder establecer las otras dos incógnitas. Sin problema podemos establecer reacciones y trabajar con partes inferiores o bien no considerar las reacciones y trabajar con el hemisferio superior. Y con este análisis y desarrollo los ejercicios están finalizados. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de análisis de armaduras. Gracias por su atención.